Voceriano, tienes hasta el 31 de enero para descifrar el acertijo y ser parte del sorteo del Nintendo Switch. Bienvenidos a esta serie de videos con algunos de los momentos más oscuros de nuestro fútbol o temas curiosos que se han quedado marcados basándonos en el famoso iceberg del fútbol mexicano, parte 3. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Atención vocerianos, que hay unos temas sorpresa que no vienen en este iceberg. Suscríbete si no lo has hecho para desbloquear la cuarta parte que verá la luz cuando seamos 918,000 subs. Mapaches de Nueva Italia. Este es uno de los más grandes ejemplos de que nuestro fútbol mexicano de limpio tiene muy poco. Este club está dentro de este iceberg porque fue arrestado en pleno partido por pertenecer al crimen organizado. Fueron detenidos el pasado 8 de octubre en las instalaciones del Club Deportivo América. Hasta sonriente se mostró cuando era trasladado junto con 4 cómplices, presunto dueño del equipo de fútbol Los Mapaches de Nueva Italia. Nueva Italia de Ruiz, en Michoacán, zona complicada por enfrentamientos con el narco, y que esto en el 2008 era tema de todos los días. De ese lugar pertenecía el equipo de Los Mapaches de Nueva Italia, equipo que estuvo en la segunda división del fútbol mexicano. En 2007 lograron el título del torneo clausura de la tercera división. La unidad deportiva Rosendo Arnaiz era la casa de los Mapaches y el dueño de dicho club era Wenceslao Álvarez, conocido como el Huencho, indagado como un relevante operador de la familia michoacana que traficaba grandes cantidades de cocaína desde Colombia y México hacia la ciudad de Atlanta, Georgia. Este individuo tenía en su club cero discreción, pues tenían 2 autobuses de lujo que algunos clubes de primera envidiarían, vestidores por encima del promedio, no de segunda división, sino de primera. De acuerdo con la evidencia reunida por la DEA, el Huencho operaba una célula dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Mientras los Mapaches disputaban en el Nido un partido contra las inferiores del América, el Huencho fue arrestado. Nos detuvieron como si fuéramos narcotraficantes y solo sabíamos de fútbol, declaró Ángel Sepúlveda, el delantero de los Gallos, quien es uno de los sobrevivientes de aquel equipo con el que disputó 25 juegos en 4 torneos, registro que sigue en la página oficial. Por supuesto que la federación se apuró en desafiliar al club. Borraron de la faz de la tierra su paso por el fútbol mexicano. Sin embargo, quedó la pregunta del millón. ¿Que no había una regulación de los clubes para saber el origen del dinero de los dueños? Claramente, en Mapaches no lo hubo. Decio de María, en ese entonces presidente, se lavó las manos y se escudó con el tiempo para que este tema se quedara enterrado. El Huencho, que ese día era detenido con una sonrisa, en 2017 finalmente fue extraditado a Estados Unidos, luego de pelear 10 años por quedarse en la prisión mexicana. Ciudad de México. El gobierno de México extraditó a Estados Unidos a Wenceslao Álvarez, un presunto líder del cártel. El fútbol en Nueva Italia de Ruiz, al menos de manera profesional, jamás regresó luego de aquella desafiliación. Cerveza rebajada. Cerveza y fútbol, un romance que pasan los años y se mantiene vigente. Incluso pareciera un matrimonio perfecto. La cerveza le deja millones de dólares a los equipos con sus patrocinios solo por llevar su nombre en la playera o incluso en las butacas de los estadios como en el Azteca. Los clubes le regresan el favor con el posicionamiento de la marca. Casi se podría pensar que nacieron para estar juntos. ¿Tú cuántas te echas por partido? Pues, o sea que la verdad, pues me echo unas 5 o 10 cervezas. Los vendedores de cerveza en los estadios son sin duda parte del color de nuestro fútbol. Además, sin duda, dicen que en compañía del fútbol la chela del estadio es la más rica de todas. Joven, ¿le encargo una chela? ¿Una chela? ¿Y para el niño? No, el niño no toma. Una chela, pero que no sea pasada, por favor, Bueno, eso se creía hasta el 2019, cuando se filtró un video que rompió el corazón de muchos.
El 28 de julio del 2019, durante el juego entre Santos Laguna y Juárez, en el Estadio Corona, se captó en video la falta de higiene en un par de empleados para servir la cerveza que posteriormente vendían a los fanáticos, rebajada con agua y directo de una cubeta. Así repartían la cerveza en el recinto lagunero, pero el tema siguió, pues se demostró que el TSM no era el único. Semanas después, en el Estadio Azteca, aficionados grabaron el momento en que vendedores rebajaban la cerveza con agua de una llave. Algunos vendedores de cerveza rebajando la chela con agua y con agua de la llave. ¿Qué pasó? No puede ser esto. O sea, desde luego que ya está ¿no la es investigación. exclusivo de Santos esto? No. Obviamente, tanto el TSM como el Azteca comunicaron que aquellos involucrados fueron despedidos. A partir de ese momento, varios clubes realizaron operativos junto con las cerveceras para evitar que se vendiera el producto adulterado, pues estas prácticas, según el Territorio Modelo y el Azteca, estaban fuera de sus manos, tomando medidas inmediatas. Al final, es imposible pensar en un divorcio entre el fútbol y la cheve, y más cuando, de acuerdo con un cálculo realizado por El Economista, al año, la venta de cerveza deja una derrama económica en los estadios mexicanos de más de 414 millones de pesos. Además, estoy seguro que con 1 o 2 vasitos después del primer gol de tu equipo, le vienes perdiendo el asco a la cheve rebajada. Deja tu like si piensas lo mismo. De la gente de Chivas que está en esa zona. Uf, no, güey. El Chaquetas y la foto de su boda. Este tema es uno de los que no se encuentra en la imagen del iceberg, pero estoy seguro vas a disfrutar. Estamos hablando de una historia que tiene más de 80 años y que tiene como evidencia fidedigna una fotografía, obviamente en blanco y negro, en la que está involucrado el Atlante. Manuel el Chaquetas Rosas. Este jugador, aparte de su apodo que invita al albur barato pero gracioso, es reconocido por algo que no debe dar mucho orgullo: ser el primer jugador en un mundial en anotar un autogol. Un mexicano volvería a escribir historia en los mundiales como el anotador del primer autogol. Fue Manuel el Chaquetas Rosas. Él, junto con sus otros 2 hermanos, fueron fundadores del Atlante. 5 años después de aquel mundial, donde hizo historia, el jugador de los Potros de Hierro decidió casarse con María de la Luz Rizzo, exactamente el domingo 27 de octubre, día que no estaba en el calendario del equipo, pues se descansaba. Sin embargo, no contaba con que el equipo Libertad de Costa Rica decidió mover fechas en su gira por México. Los equipos de la lista eran América, España, Atlante y Necaxa. Contra los Potros ya habían jugado y perdieron. Sin embargo, hubo la oportunidad de revancha y la fecha fue justo el día de su boda. Cuenta la nieta del capitán azulgrana que su abuelo no dejó solo su equipo. Se casó mi abuelo, se tomó la foto de la boda. De hecho, sale el utilero con su maletín y de ahí se fue a jugar. Sin duda, la dedicación y amor por un club en los jugadores ya no es como hace 80 años. Al menos el sacrificio valió la pena. Ese día los Potros tomaron venganza. De lo que no estamos muy seguros es cómo recibiría la noticia la que en ese momento era la recién casada. El Pro de 85. Esta es una de las controversias más grandes que existen en el fútbol mexicano, el famoso Pro de 85. Al América en algún momento le regalaron un título, el Pro de 85. Los fundamentos para esta teoría son muchos. El sistema de competencia fue diferente al acostumbrado en esa época, la falta de jugadores seleccionados, la diferencia en el diseño del trofeo, el nombre del campeonato y declaraciones donde se asegura eran torneos alternos. ¿Qué tan cierto es esto? Vamos a dar un repaso para saberlo. Primero tienes que saber que el Pro de 85 no fue el primero en tener algo similar. Esto pasó en el México 70. Fue un torneo subgéneris que no tuvo ni ascenso ni descenso. Tuvo 2 fases, una previa al mundial y la otra postmundial. Este torneo especial fue oficializado como campeonato de liga, aunque al igual que los torneos previos al 86, en un principio no se concibió como tal. Pues aquellos que criticaron la inexistencia del tricampeonato del América le pusieron la etiqueta de campeón de liga a la pandilla regiomontana. Los 3 reglamentariamente fueron torneos alternos. Incluso el trofeo no fue el mismo que se disputaba en la liga desde 1922. Cruz Azul, América y Monterrey tienen un campeonato menos. Como te comentaba, la teoría tiene cierta verdad.
al igual que la de México 70, Pro de 85 y México 86, en un principio eran torneos alternos. Sin embargo, lejos de pensar en la teoría barata de Televisa es el diablo encarnizado que mandó a hacer oficial todo en los 90s, es falso. Tan solo meses después de ambos torneos, en el anuario estadístico publicado con motivo de los 60 años de la Federación Mexicana de Fútbol, en el listado de campeones, América y Monterrey aparecieron acreditados como monarcas de ambos torneos. Tanto el Pro de 85 como el México 86, que fueron dos torneos cortos, se jugaron de esta manera porque iba a venir el Mundial de México 86. De igual manera pasó antes del Campeonato del Mundo México 70 con el torneo México 70, el cual ganó Cruz Azul y sí es oficial. Quiero decir que tanto ese es oficial como el Pro de 85 es oficial, como el México 86 que ganó el Monterrey es oficial. Pero eso no quita que antes de arrancado ambas justas fueran pensadas como relleno, pues incluso los trofeos son diferentes y tienen similitud a los de Copa México de esos años. Incluso el PRODE llevaba ese nombre por patrocinio de pronósticos deportivos y el premio al primer lugar era más que deportivo, económico. Uno de los argumentos es que el torneo no contaba con todos los equipos, cosa que fue mentira. Sí participaron los 20 clubes, pero entonces, ¿por qué se contaron como oficiales? Pues en palabras de Rafael Castillo, en ese entonces presidente de la liga, desde antes de que comenzaran los torneos, solicitaron el aval de CONCACAF y FIFA, pero no fue hasta después que recibieron el sí. La verdad que en aquel momento no teníamos la autorización de FIFA, y hasta que hubo la autorización de FIFA poco después, ya se autorizó que pudieran tener la estrella. Esto para que pudieran dar lugares a los equipos mexicanos para el torneo de la CONCACAF campeones y subcampeones del 1987, con el tiempo encima, ante la presión de la gente, la algarabía del primer título de Monterrey, el autoproclamado tricampeón América, la federación no quiso meterse en broncas y mandó a ambos equipos como campeones oficiales de liga. Porque se daba un sistema diferente y no había estado aprobado por la FIFA. Ahora la FIFA permite todo, pero antes no. Sin embargo, la polémica no termina ahí, pues en sí, el campeonato válido o no válido tiene una mancha, o mejor dicho, una sospecha muy oscura en cuanto a la final de ese torneo. Esa final en donde América de manera casi heroica se sobrepuso de un 4-1, pero esto en específico forma parte de otro tema del iceberg que tal vez veamos en la siguiente entrega. Deja tu comentario si quieres que salga en la cuarta parte. Las cábalas de Xolos. Para nadie es un secreto que el Club de Tijuana pertenece a una casa de apuestas, el lugar perfecto para creer en las cábalas. El Club de la Frontera es famoso por tener dentro de su corta historia un sinfín de supersticiones que provienen de nada más y nada menos que el dueño. Pero dicen, papá, que los modestos le echan la culpa a la buena suerte y los tontos a la mala suerte. Este personaje sui generis, que no solo forma parte del fútbol sino de la política y hasta un poco más, ha hecho en Xolos todo un club misterioso. Dentro de las cábalas están tacos rojos. Por contrato y establecido en el código de conducta, los jugadores de Xolos solo pueden usar tacos rojos. De no hacerlo una vez, se les impone una multa de $10,000. La bienvenida, este punto no está confirmado, pero el rumor es fuerte y es que se supone que cada jugador que llega a Tijuana le dan un shot de tequila especial como bienvenida, el cual se dice contiene una serpiente adentro. ¿Que tomas tequila reposado con pene de león? Sí, es verdad, no todo lo que dice, pero sí indiscutible. El número 3 es el favorito de Jorge Hank, y la leyenda cuenta que todo empezó por los 3 obstáculos que superó Jorge, dueño del club, quien siempre saluda con 3 dedos. La capacidad del estadio caliente es de 33,333 espectadores y 33 palcos. El logo de 10 años de Xolos tiene el 333 incluido, y el Xolo Mayor, mascota del club, lleva el dorsal 333. Si quieres conocer estas y otras cábalas del mismo dueño, te dejo un video más detallado en la tarjeta. ¿Cuál es su mayor extravagancia? Yo creo que tener un chaleco de pene de burro. ¿Chaleco de pene de burro? La maldición de la gallina del estadio BBVA. Durante la construcción del estadio de Rayados, circuló la versión de que los barristas de Tigres enterraron una gallina en la cancha para que la mala suerte recayera en el Monterrey y su nueva casa.
Justo el 6 de septiembre del 2013, integrantes de la barra de Tigres Libres y Locos presumieron haber enterrado una gallina dentro del estadio Rayado para provocarles mala suerte. Y le digo, oye, ¿qué onda, abuelita? ¿Qué se puede hacer ahí, pues, para hacer un poquito de mal ahí en el estadio ese, ¿no? En el nuevo estadio del Monterrey. Y ya, pues, ella me cuenta una historia de una gallina, haz esto, haz lo otro. O sea, la culpa es de la abuela, no de la gallina. Curiosamente, esto ha surtido efecto al menos en el inmueble, pues el primer choque final que albergó este estadio fue el Clausura 2016. Entonces viene el servicio, cabezazo. Otra final fue en la Apertura 2017, con todas las ventajas tras igualar a 1 en el Universitario. Monterrey se presentó a su casa ante Tigres y cayó 2-1. Buscar el pelotazo como recurso. Servicio al área, peligroso. ¡Cabezazo! Pero no solo la pandilla mayor ha sufrido esto. Las femeniles perdieron 2 en casa contra el acérrimo rival. ¡Tigres! ¡Campeón de la Liga MX! ¡Femenil! Y aunque Monterrey ya pudo coronarse, lo hizo en el Azteca y el inmueble espera impaciente a que la maldición de la gallina termine para que pueda ver levantar un trofeo del primer equipo. Entonces un amigo y yo pues traíamos una mochilita y le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto rápido. Y listo, la enterramos. Ahí rapidito mientras ellos estaban distraídos, todo estaba a oscuras obviamente. Y pues gracias a Dios nos ha funcionado. Hugo Sánchez se graduó como DT en Nicaragua. A principios del nuevo milenio, para ser director técnico del fútbol en México, se necesitaba gastar casi 26,000 pesos en el curso, tomar clases durante 15 meses, tener suerte de ser contratado por algún equipo y, lo más importante, tener una amplia capacidad de sufrimiento, pues de los 50 a 60 alumnos que comenzaban aquel curso, en promedio solo terminaban 10. Sin embargo, los requisitos eran mínimos: mayores de edad, que tengan bachillerato su equivalente y antecedentes futbolísticos de preferencia, aunque eso último no era condición. Hugo, en definitiva, obtuvo su título en Nicaragua, en tiempos cuando jugaba en Atlante, pues en diversas entrevistas al expresidente Potro aseguró haberle dado permiso al Pentapichichi de ausentarse del equipo para irse a ese país para prepararse como entrenador. Este sería uno de los sucesos que acrecentó las rencillas entre él y la Volpe, pues ese permiso se lo consiguió brincándose al entrenador. Lo curioso es por qué no tomó el curso en México. Fácil, en este país el curso tiene una duración aproximada de 15 meses, mientras que en Nicaragua solo le bastaron 15 días. Bueno, hay que ser justos con el Pentapichichi. Al llegar a México, tuvo que revalidar algunas materias para obtener el aval, aunque siempre quedará la incógnita, pues medios deportivos a principios del año 2000 en Nicaragua aseguraron que Hugo llegó a impartir un curso y no a recibirlo, y como agradecimiento recibió su certificado de dirección técnica. ¿A quién creerle? Eso te lo dejo a ti. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, mejor quédate callado. Hugo Sánchez aplica este sabio proverbio a rajatabla. Cuauhtémoc y el Mundial de Alemania 2006. El gran ausente del Mundial de Alemania fue Cuauhtémoc Blanco, pero más que por el tema futbolístico, en sí era por el morbo, pues para nadie era un secreto la enemistad que tenía con la Volpe. Y ahí está el festejo, volteando a ver al área técnica del Atlas y a este hombre, Ricardo Antonio La Volpe. La sonrisa de La Volpe, Que dijo, en el 2006 nos vemos, Cuauhtémoc. Aquí el tema es que tal vez muchos no lo recuerden o forme parte de un efecto Mandela, pero La Volpe sí estuvo llamando a Blanco a la selección. Incluso formó parte de su primer lista como DT seleccionado. Sin embargo, lesiones, ausencias intencionales de Blanco y su castigo internacional provocaron que el argentino no contara con él en muchas ocasiones. Cuando le dije eso en América y él era 10 veces más que La Volpe, me contestó muy fácil, me dijo, ese es el problema tuyo y de Bola, no mío. ¡Chao! ¡Me mató! Aquí es donde entra lo oscuro, lo turbio de este tema. Lo superficial siempre fue que La Volpe y Cuauhtémoc no se tragaban. La enemistad entre estos dos era el factor principal, y tal vez sí, no se soportaban, pero la realidad es que la razón número uno de que el príncipe de Tepito no fuera esa justa mundialista es por las vacas sagradas, ese grupo selecto de seleccionados intocable y que deciden el rumbo, alineaciones y hasta asistencias de partidos. Ese grupito que va cambiando generación tras generación,
generación. En aquel entonces era el comandado por Osvaldo Sánchez, Jared Borghetti, Rafa Márquez y Pavel Pardo. Me agarró, hicieron su grupito, como siempre le he dicho, tanto Osvaldo, Borghetti, Pavel, Rafita Márquez y Rafa Márquez, y me limpiaron. Eso, pues todo. ¿Eras incómodo en el vestidor tú? Pues para ellos sí. ¿Con ese grupo? Sí. Blanco no quiso ir a la Copa Oro previa al Mundial, siendo uno de los referentes y que generalmente estaba al pie del cañón en los moleros. En esta ocasión pidió no ser convocado. Para las vacas sagradas de ese Mundial eso fue inaudito. Movieron hilos y provocaron que el 10 americanista quedara fuera. Tanto Borghetti como Pavel como Osvaldo, pues rodeados con la Volpe, que fue por esa situación no fui. Pavel Pardo fue una pieza clave, pues a pesar de lo que muchos piensan, estos dos no eran amigos, a pesar de convivir tanto tiempo en el mismo equipo. Incluso Cuauhtémoc anduvo con la ex esposa de Pavel Pardo, situación que se cree fue uno de los grandes motivos por lo que esa enemistad fue creciendo en el club. ¿Aceptarías trabajar con Cuauhtémoc Blanco? ¿Verdadero o falso? ¿En nada? Ni si ponen una marca de patinetas juntos y las venden, nada de eso. No. Finalmente la Volpe, obviamente sin tanto dolor, prefirió tener a las vacas sagradas de su lado y dejó fuera al delantero de aquel Mundial. Por último, los ofensivos que serán Borghetti, Franco, Fonseca y Bravo. El Señor de los Cielos en un partido de Morelia. Era 1991, el torneo mexicano aún se jugaba de ida y vuelta. Los torneos cortos ya coqueteaban en el sistema de fútbol de nuestro país, por lo que el 90-91 era uno de los últimos que verían la luz en nuestro balompié. Aparece perfectamente Alberto García Aspe. Lo que siguió fue la liguilla. El Morelia se enfrentaba a los Pumas. Aquí entra un relato del fantasma Suárez, quien en su columna para Récord platicó cómo le tocó convivir con el narco, sin saber de quién se trataba. En su afán por grabar el color del partido, llegaron a un palco random. Curiosamente llegaron al de una persona que conocieron como el ingeniero, acompañado de 6 escoltas que no se le despegaban. Los terminaron invitando a tomar a él y a su camarógrafo. Había botellas de coñac, el alcohol más caro de la época. Hacía su aparición más que el juego que presentaban los equipos en la cancha. Luego llegaría el gol de Luis García, cerca del término del encuentro. Chica el equipo Morelia, sin embargo ya en el minuto 85, cuando faltaban solo 5 minutos de partido, Luis García, el gran goleador. Todo parecía ir bien, pero al bajar vimos como García Aspe, Luis García y otros corrían hacia el centro de la cancha. El olor a gas lacrimógeno cada vez se hizo más penetrante. Aventaron gases al vestidor. Aquel incidente fue la bienvenida del inmueble a las liguillas. Los aficionados purépechas no soportaron la derrota y ante el desmán, el fantasma corrió con la suerte de que el carro prestado para ir al juego había quedado sepultado en piedras. Al regresar al palco con el ingeniero, este se ofreció y obligó al gobernador en turno a hacerse cargo del coche. Les cayó tan bien que los hospedó en suites con todo y compañías, si saben a lo que me refiero. Al final, fue una noche redonda para el reportero, quien años después se daría cuenta que ese ingeniero con el que compartieron coñac había muerto tratando de cambiarse el rostro. Quienes viven cerca de este lugar aseguran que hace por lo menos 8 años, Amado Carrillo no se veía por aquí. Después de mucho tiempo volvió sin ser más el Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos estuvo en ese primer partido del estadio José María Morelos en una liguilla. Era el Señor de los Cielos. Vocerianos, sigamos descubriendo este iceberg y alguno que otro tema que no está en esta imagen. Suscríbete si no lo has hecho y a los 918,000 suscriptores llega la cuarta parte. Anímate, pícale al botón de suscripción que es gratis. Que tengas un hermoso 2021, feliz año nuevo, comparte este video y te mando un abrazo.